Hoy nos toca en este estudio a través de la Biblia, Marcos capítulo 5. Y vamos a hacer una oración antes. Señor, muchas gracias porque tú nos has amado. Es algo difícil de comprender, pero es una realidad, Señor, porque lo podemos palpar. Hoy estamos aquí gracias a tu tremendo despliegue de amor por nosotros, Señor, por entregarte por nosotros, por sufrir por nosotros, Señor, y ser ridiculizado por nosotros. Te damos muchas gracias. Por ti tenemos hoy vida y hoy te pedimos que, por favor, podamos contemplarte y conocerte cada día más, Señor. Así como tus discípulos cuando caminaban contigo, que te conocían de una manera, pero te iban conociendo cada vez más, Señor. Ayúdanos hoy a través de tu palabra, contemplarte y poder imitarte con mayor claridad. Disponemos nuestros corazones a ti, Señor, para que tu semilla caiga en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Marcos capítulo 5. Acompáñame ahí. Bueno, el último relato de Marcos, en el capítulo 4 que nos compartía David, ¿se acuerdan en qué terminó? Más o menos. Ya vieron, está bien. Pues terminó en una tormenta, ¿se acuerdan? Donde Jesús les dice que pasen al otro lado y entonces suben a la barca y pues van en ese trayecto y empieza una tormenta pues loquísima, ¿no? De repente. Y lo más también loquísimo, o creo que es más loquísimo que la tormenta, es que todos están pues casi gritando o no sé, llenos de miedo, pero Jesús está dormido, ¿no? Y entonces van y le hablan, nos estamos ahogando, no va a hacer nada por nosotros. Y Jesús se para y reprende al viento, ¿no? Reprende a las aguas y les dice cállate, enmudece, y todo se hace una bonanza, todo queda tranquilo. Pero lo más interesante son las últimas palabras. Y digo todo esto a manera nada más de recordatorio y de introducción, porque este relato que Marcos pone aquí va a tener mucho que ver o está muy pegadito con lo que hoy vamos a ver en Marcos 5. Entonces acaba de esta manera. Dice el verso 39 del capítulo 4. Dice, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y lo normal creo que hubiera sido que le dijeran, pues tranquilos, ya paró todo, ¿no? Estén tranquilos, ya solucioné el problema, pero él les deja eso de, ¿por qué tienen miedo? Tengan fe, o sea, ¿por qué no tienen fe? Y ellos se atemorizan, parece que hasta más, por lo que Jesús hizo, más que la tormenta, y entonces dicen, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen y todo, ¿no? Y pues refiriéndose ahora, nosotros lo sabemos, y es Dios, ¿no? Es el Señor, que también es Señor sobre cualquier tormenta, es Señor sobre la naturaleza. Y bueno, y así entramos a la historia de Marcos capítulo 5, en donde llegaron. Vamos a empezar a leer ahí. Dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, no grillos de cric cric, con grillos, o sea, ¿sí me entienden, verdad? Con grillos y cadenas,
Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, perdón, se me movió mi hoja, dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, esto significa te ruego, por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Hasta ahí vamos a leer. Qué loco, ¿no? ¿Les da miedo? Pues Jesús va intencionalmente, ya lo vimos, ¿no?, a esta región. Es algo interesante que esta región no era una región judía, ¿no? No pertenecía a los judíos, no habitaban ahí los judíos. De hecho, era una región en la que había muchos tipos de comercio, pero uno de esos comercios, lo vamos a ver más adelante, era la crianza de cerdos, ¿no? Y por esas cosas, o sea, es evidente que no era un lugar habitado por los judíos. Para los judíos los cerdos eran repugnantes y era algo impuro que no podían, pues, comer, ¿no?, ni tampoco estar muy cerca de ellos. Era algo sucio. Y esta región estaba también muy empapada de la religión grecorromana, con todos estos ídolos y esta forma de pensamiento helenista, que casualmente al estudiar un poquito de esto me di cuenta que es muy parecido a lo que hoy vivimos y lo que escuchamos, ¿no? O sea, mucha parte humana y muchas cosas parecidas al tipo de pensamiento que el mundo hoy experimenta. Entonces, vemos también en esta parte 3 cosas que hacían estos espíritus inmundos en este hombre gadareno. Y es un contraste muy interesante con, ¿se acuerdan en el capítulo 3 donde vimos que a Jesús lo acusaban de que expulsaba a los demonios por Satanás y esto, ¿no? Es súper contrastante recordar eso y ver lo que los espíritus realmente le hacen a una persona, en contraste con lo que Jesús estaba haciendo, liberando a las personas de los espíritus, ¿no? Entonces, 1, lo despojaron de su hogar, de su voluntad y de su identidad. Y recordemos que Satanás pues viene para robar, para hurtar y para destruir, ¿no? Perdón, Ay, me confundí, sí. Exacto. Y justo esto era lo que el comportamiento que tenían los demonios y el comportamiento que tienen Satanás en cualquier área, ¿no? O sea, lo vimos también en las parábolas, vienen los demonios y roban la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola de las semillas, donde el sembrador tira la semilla y queda sobre el camino y vienen las aves de los cielos y la roban, ¿no? Es el mismo comportamiento y entonces lo despojan de su hogar, de su voluntad, de su identidad como persona. O sea, ya no... Él es un muerto en vida, ¿no? O sea, controlado por los demonios. Y están destruyendo la imagen de Dios en él. Y dice ahí que nadie podía someterlo, por lo cual pues se ve que tenía una fuerza mucho mayor a la de cualquier persona humana o normal, pues, ¿no? Entre varios hombres querer atarlo, rompía las cadenas. Si algún día has intentado romper una cadena, te darás cuenta que esto no es algo pues normal, ¿no? ¿Por qué destruían la imagen de Dios? Dice que los demonios hacían que él se golpeara y que se cortara y así estaban acabando con su vida poco a poco y algo horrible. Pero algo que me llamó mucho la atención es que hoy en día puedes ver estos comportamientos en muchas áreas, ¿no? E inclusive en muchos medios de comunicación, cómo quieren robar, ¿no?, las ideas de la palabra de Dios, trastornarlas. Puedes ver, pues hoy en día, muchas personas que literalmente la imagen de Dios en un hombre pues está totalmente trastornada, destruida, ¿no? Y también podemos ver, y tal vez si recuerdas tu manera de vivir antes del Señor,
puedes ver que también estos rasgos estaban un poco en nosotros, ¿no? O sea, no queríamos someternos a nadie ni a nada, ¿no? Entonces no estoy diciendo con eso que todas las personas estén endemoniadas, ¿no? Ni nada, pero sí hay un mover demoníaco en este mundo, ¿no? En el que vivimos. O sea, es la forma de pensamiento, aunque también hay personas endemoniadas. Y probablemente hay enfermedades, inclusive psiquiátricas, que a veces son confundidas con enfermedades y a veces más bien son posesiones. Otras sí son enfermedades. Puede ser que, por ejemplo, muchos que tratan estas enfermedades pues llegan a un punto que no pueden hacer ya más que encarcelar a las personas, ¿no? Entonces vemos lugares que nada más hay personas que dicen, ahí están los loquitos, ¿no? Y están encarcelados porque no pueden con ellos. Entonces, es solo para que veamos que esto sigue sucediendo y algo primordial en lo que estamos leyendo es que Jesús, al igual que en la tormenta, está mostrando su señorío sobre los espíritus, cualquier espíritu inmundo. O sea, ellos no están por arriba de Dios, ¿no? O sea, si algún día has tenido miedo o has creído como, no, pero es que un espíritu y no sé qué, y más siendo cristiano es como, o sea, no, pues Jesucristo los exhibió públicamente y aquí vemos en este relato inclusive cómo ellos le van inclusive a rogar, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, nos quedamos en el 9, ¿no? Vamos a leer el 10. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron. Esta palabra se repite mucho, ¿eh? Le rogaron. Y le rogaron todos los endemoniados diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Esa palabra, subráyala. Eso es evidencia del señorío de Dios sobre todas las cosas. O sea, yo sé que no es fácil como entender todo esto, o sea, no es algo fácil, pero algo que nos debe de quedar claro es que Dios es Dios y no hay nada que esté fuera de Él, pues, ¿no? Aún estas cosas que están sucediendo, los ángeles, los demonios, ¿no? Ángeles que cayeron de su presencia y todo, pues están dentro de su creación, ¿no? Él es Señor sobre todas las cosas. Y entonces dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Imagínate eso. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahí vamos a parar. Entonces, le piden permiso, Jesús les da permiso, se meten en estos cerdos, ¿no? Un chorro, y los cerdos literalmente van y echan a los cerdos al mar y los cerdos mueren. Entonces, eso era un problemón, ¿no? O sea, hablamos al principio que esta región era una región pues que su economía se basaba en todas estas cosas. Entonces, una cosa importante, a Jesús no se le salió de las manos nada de esto, ¿no? O sea, Jesús no fue como, y los envié a los cerdos, no, se echaron los cerdos, ¿qué ¿no? O sea, no sucedió así. Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿no? Y tenía un propósito en lo que iba a hacer. Uno de los propósitos importantes es que este hombre es mucho más importante que 2,000 cerdos, ¿no? Y que la vida del hombre es mucho más importante que la economía inclusive de una región, ¿no? Aunque muchas veces en este mundo se ven cosas diferentes, ¿no? Hombres mueren por unos pesos, ¿no? Hombres mueren por... Digo, si has visto de repente las noticias, puedes ver que hay personas que matan a otra persona porque esa persona le hizo algo a su perro, por ejemplo, ¿no?
Y vemos cómo eso está trastornada, eso o sea, la mente está totalmente hacia otro lado. O sea, Jesucristo, o sea, Dios dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, personitas. De verdad, si eso no nos hace como ver el gran valor que Dios le da a cada persona, es difícil, o sea, darle un valor con alguna otra cosa. Entonces, para Jesús, que 2000 cerdos se fueran y se murieran y que este hombre estuviera bien, no había ningún problema, ¿no? Y muchas veces sucede eso en nuestra vida. A veces valoramos más cosas que no tienen sentido y hacemos daño a otros, nos hacemos daño a nosotros. Y bueno, también otra cosa que podemos aprender de esto. El corazón de las personas que eran dueños de estos cerdos iba a ser revelado, ¿no? O sea, a estas personas les llegó el aviso y fue como, ¿qué? No, pero o sea, ya está bien el Gadareno, lo vimos y está bien. O sea, llegó este hombre que venía del mar de Galilea y echó fuera los demonios, se metieron en los cerdos, se fueron, los cerdos murieron. Todos mis cerdos murieron, sí, todos murieron, pero este hombre está bien, no, pero mis cerdos, ¿no? Y entonces van con Jesús y se atemorizan. O sea, en ningún momento viene en este relato que ellos dieron gracias, ¿no? Por este hombre, ¿no? Gracias a Dios que nadie podía controlarlo, nadie pudo hacer nada para ayudarlo. Vivía entre los sepulcros, ya no tenía vida, o sea, pobrecito, toda la región sufría a causa de este hombre y vino un hombre mucho mayor, poderoso, más poderoso que cualquiera de estas cosas y lo liberó y ahora lo tenemos bien, ¿no? Nadie se dio cuenta de eso, sino de la pérdida económica que tenía. Entonces, bueno, es interesante que estas personas, vamos a seguir leyendo y dice, el verso 16, y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle, ¿vieron? Otra vez, a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, los demonios le rogaron, ¿no? Los habitantes de ahí le rogaron que se fuera. Y si te pones a pensar, es un comportamiento muy parecido al de los demonios, ¿no? Es como, no nos molestes aquí. Y es lo mismo que los demonios estaban diciendo, no nos molestes aquí, ¿no? Pero podemos ver cómo Jesús parece que hiciera caso a estas personas que le dijeron, vete de aquí, ¿no? Y se va. Y eso es algo muy triste, pero es una realidad. O sea, Dios nos concedió tener un libre albedrío a cada uno de nosotros, el tomar decisiones, y Dios nos pone delante de nosotros los caminos, ¿no? Hacia dónde quieres ir, nos pone las evidencias, como ahorita, ¿no? Aquí estoy yo que he venido a liberar, ¿no? Tú quieres seguir esclavizado, y ellos tomaron su decisión, y entonces Jesús respeta esa decisión y se va. Y el Gadareno, pues él le pide, también le ruega y le dice, pues yo sí quiero ir contigo, déjame ir contigo. Y eso es algo increíble. O sea, él, acuérdense que no podía sujetarse a ninguna autoridad ni nadie, pero él voluntariamente estaba entregando su voluntad ahora a Jesús, ¿no? Para seguirle. Pero interesantemente, Jesús le dice, no. Y le dice que se quede en esa región y que vaya a contarlo a su familia. Y entonces, lo más interesante, todo es interesante, ¿no? Lo más interesante es que él le hace caso. O sea, él le hace caso.
Por no sé cuánto tiempo este hombre no había hecho caso a nada, no sabía qué era hacer caso, ¿no? Pero este hombre le hace caso a Jesús y, y es algo muy hermoso, pero es algo que también nos pone a pensar algo. ¿Alguna vez, tal vez has tenido este pensamiento? Si llevas algún tiempo caminando con el Señor, has tenido el pensamiento de, Señor, pues ya me rescataste, pues me diste una vida nueva, limpiaste el pecado de mí, o sea, ¿qué más puedo pedir? Me has prometido que cuando muera voy a estar contigo eternamente y yo te quiero conocer y ya quiero estar contigo y quiero verte y quiero ver al que me salvó y el que tuvo misericordia de mí, así como este gadareno, ¿no? Quiero conocerte, quiero estar contigo, déjame ir allá donde tú estás. Pero el Señor no, pues nos dice igual como al gadareno, no, no. Y si tú estás aquí hoy, como yo, el Señor nos ha dicho no, ¿no? Quédate y ve y cuéntale. Cuenta a los demás las maravillas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, eso es algo que tenemos por seguridad. O sea, si no estamos con el Señor y si estamos presentes aquí, es porque eso es lo que el Señor nos ha pedido. Ve y cuéntale, ve con tu familia, ve con la región en donde vives y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Bueno, déjeme checar. Y bueno, este pensar y este sentir lo podemos ver, igual y anótalo nada más la cita, Filipenses 1, 21 al 23, en donde Pablo igual está con este pensamiento, ¿no? No sé qué es mejor, si estar con Cristo o quedarme, ¿no? Y hacer su obra, hacer su voluntad, ¿no? Y ahí léelo en tu casa y te vas a dar cuenta de eso. O sea, si estamos aquí, si el Señor no nos ha permitido estar con Él, pues tenemos algo que hacer aquí. Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 21. Pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Esto es un nombre, un principal de la sinagoga. Es una persona que está encargado de la sinagoga, ¿no? Puede ser que enseñe en la sinagoga, puede ser que haga otras cosas dentro del funcionamiento de la sinagoga, pero era una persona pues principal ahí, que sin duda conocía las escrituras, digamos, alguien que está involucrado, ¿no? en la sinagoga. Entonces, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En estos tiempos en los que Jesús está, no había avances médicos como ahora. O sea, hoy en día tú sabes una enfermedad y vas al médico, ¿no? Y te dice qué es lo que está pasando, que un virus, que una bacteria, que lo que sea, y te da una medicina y todo. En ese tiempo no existía eso, no había médicos, había un poco, estaban empezando los médicos, había algunas, pues, más bien como curanderos, ¿no? Pero muchas de las enfermedades, o más bien todas las enfermedades, la gente las relacionaba luego con una maldición o pecado. O sea, esa persona está enferma, pues o pecó o una maldición cayó sobre esa persona. Entonces, aquí es interesante esta palabra porque dice que él le pidió que fuera, ¿no? Para que sea salva y vivirá, ¿no? Entonces, es curioso porque es la palabra de Dios y él decidió que se usaran estas palabras. Más adelante van a ser usadas igual. Y obviamente lo que necesitaba esa familia y esa niña era salvación, ¿no? Antes que la sanidad. Pero en esos tiempos estaba relacionado. Entonces es como, necesito que me salves, necesito que seas salva de la condenación, o sea, hay algún pecado y está atormentada, entonces necesito un salvador de todo esto. Entonces eso es lo que le están pidiendo, necesito que la salves. Y dice el verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ven? Otra vez esa palabra, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es súper interesante este juego de palabras que se usan. Y lo hemos visto en los evangelios. Hay otro relato, ¿se acuerdan? Lo vimos hace poco, donde bajan a una persona, ¿no? Jesús está enseñando y la bajan en una camilla y Jesús pues lo sana, pero, o sea, le dice a los que están oyéndolo y a los que están en su contra, ¿no? A los fariseos, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Se sana o tus pecados te son perdonados, ¿no? Y para que vean que Jesús puede, lo estoy parafraseando un poco, puede perdonar pecados y también sanarlos, pues toma o sea, se sana, ¿no? Y este relato está mostrándonos algo. Está mostrándonos que Jesús es Señor, sí sobre la enfermedad, ¿no? Está por encima de la enfermedad y Él es Señor sobre las enfermedades, ¿no? Él está arriba de cualquier enfermedad. Pero Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y eso sí, la medicina, por más que avance, pues no puede, ¿no? O sea, la medicina puede hacer muchas cosas y gracias a Dios porque le ha permitido al hombre avanzar en estos descubrimientos y hoy en día pues la calidad de vida de nosotros es mucho mejor que la de en esos tiempos, ¿no? Pero la calidad espiritual de nosotros sigue siendo la misma. O sea, con pecado en nosotros estamos separados de Dios y la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios y entonces todos necesitamos ser salvados. Y el único que puede salvarnos es Jesucristo, así como en este momento. Entonces, esta mujer es muy interesante ver cómo dice que escuchó de Jesús. Escuché de Jesús y después fue y dijo, con que toque sus vestidos, ¿no? Esto también era algo profético acerca del Mesías, que en sus vestidos traía sanidad, ¿no? Pero lo puedes buscar. Pero algo muy interesante es que ella creyó y hizo algo, fue a Jesús, ¿no? O sea, no solamente creyó y ya, o no solamente creyó en que podía ser sanada, sino creyó que Él era el Salvador. Y está súper padre ver cómo dice que la mujer se postró y le dijo toda la verdad. Y nos podemos preguntar, ¿y cuál es toda la verdad que le dijo? ¿No? No sé, yo me fui ahí a imaginarme, no es lo que dice el texto, pero dije, pues tal vez le dijo, yo he creído que tú eres el Salvador, tú eres Dios, tú eres el que ha venido a quitar nuestros pecados, ¿no? Y se ven cosas muy, muy, muy padres en este relato. Jesús estaba siendo tocado por un chorro de personas, tanto que los discípulos le dicen como, o sea, ¿es en serio tu pregunta? ¿Cómo que quién te tocó? ¿Y cómo vamos a saber quién te tocó si estás apretujado por personas? Y las personas que andaban apretujando a Jesús, ¿qué crees? No eran personas que no tenían necesidades, digamos, ¿no? O sea, que muchas personas ahí probablemente estaban enfermas y estaban queriendo ir y tocar a Jesús, ir y estar con Él, pero una mujer le tocó y fue salva, ¿no? Entonces, eso me da como un poco de perspectiva para pensar o creer
que esta mujer no solamente creyó en Jesús como un sanador, ¿no? Como, ay, pues ahora sí vino un médico y voy a hacer mi último intento. Yo más bien pienso un poco que esta mujer ya no tenía esperanzas. O sea, esta mujer ya había intentado todo, dice ahí que había gastado todo y cada vez estaba peor y peor y gastaba y peor. Y lo más triste de esta situación es que esta mujer no podía participar de nada de la religión judía. O sea, esta mujer sabía en su mente que estaba condenada a juicio. O sea, yo estoy maldecida, ¿no? Llevo 12 años con este flujo, ya me vi al que me digas, yo ya lo fui a ver y ya vendí todo, hice todo y nadie puede hacer nada. Solamente uno podría hacer algo. Y el único que podía hacer algo era Dios. Y yo creo que esta mujer creyó que Jesús era Dios. Y por eso se acercó. Es solamente lo que creí. Lo que dice el texto es lo que, o sea, no especifica realmente qué es lo que creyó esta mujer, ¿no? Pero sí dice que le dijo toda la verdad. Y Jesús le dice en el verso 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y esto era una nueva vida para ella. O sea, ella a partir de ahí podía volver a ir a la sinagoga, podía volver a trabajar, podía volver a hacer muchas cosas que antes no podía. Ella tenía que estar aislada en un lugar donde no contaminara a los demás. Entonces, Jesús le salva. Y dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Esto le está hablando a Jairo, ¿se acuerdan? O sea, todo esto donde iban caminando es porque iban pues en este camino hacia la casa de Jairo para ver a su hija. Entonces llegan unas personas y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces, ¿qué onda con esto? Pobrecito Jairo. O sea, me puse un poco en sus zapatos. Y estás yendo hacia un lugar y te interrumpe una mujer, ¿no? Y todo se para y tú estás como queriendo que avancen, por favor. O sea, mi hija está muriendo. Y algo muy parecido a la historia de la mujer con flujo de sangre es que Jairo, al ser un principal de la sinagoga, o sea, tenía un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Probablemente ya había ido a ver a sacerdotes. Probablemente tenía los recursos para ir a los médicos de su época, ¿no? Y no había podido sanar su hija, ¿no? Y él sabía que estaba al borde de la muerte, pero al leer este verso 36, que dice que Jesús le dice, no temas, cree solamente, ya que le avisaron que su hija había muerto, se puede notar cómo, pues Jairo sí creía en Jesús como un sanador, ¿no? Así como, pues yo he oído de Jesús y dicen que él sana un chorro de gente, o sea, anda por ahí y sana y todo, y él tenía que exponerse delante de todos al ser un principal de la sinagoga, que él también pues lo iban a criticar, ¿no? Y todo por andar siguiendo a Jesús, que en ese tiempo estaba siendo acusado por los fariseos, ¿no? Pero no sé qué cara habrá puesto Jairo, o
no sé, la verdad, estar en esa situación debe ser algo demasiado fuerte. Yo tengo una hija y ya está un poquito más grande de 12 años, pero híjole, me pongo en su lugar y es algo muy, muy fuerte. O sea, para que Jairo hubiera ido hacia Jesús es porque también era como su último recurso, ¿no? Y muchas veces somos así con el Señor, ¿no? Esperamos al último recurso, o sea, cuando verdaderamente ya no hay otra cosa, entonces vamos con Él. Y es algo que también podemos aprender de esto, ¿no? Podemos acercarnos a Jesús antes de que las cosas feas o las cosas tristes sucedan, ¿no? Y confiar en Él antes, no confiar en Él porque la circunstancia me orilló a confiar en Él, ¿no? Entonces, y le dice Jesús, no temas, cree solamente. ¿En qué tenía que creer Jairo? Y entonces vemos esta palabra que Jesús usa, que les dice, no, o sea, está durmiendo. Ella no ha muerto, está durmiendo, ¿no? Y es una palabra que se usa en la Biblia para describir cuando dejamos este cuerpo, ¿no? Cuando morimos a este cuerpo. Y es que una realidad es que todos vamos a resucitar, pero dice la Biblia que unos para condenación y otros para vida. De hecho, lo voy a leer. Dice, sí, es Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Perdón, este era el texto que habla sobre que Jesús es Señor sobre la muerte, o sea, Jesús tiene las llaves de la muerte en sus manos, pero también la Biblia nos habla de que va a haber una resurrección. Creo que olvidé ponerlo. Va a haber una resurrección de todos y unos van a ir a condenación y otros van a ir a vida eterna. Entonces, la Biblia se menciona que nuestra muerte es como eso, como que estamos dormidos y vamos a resucitar. Y Jesús ha prometido que nos va a resucitar. Y en este pasaje, Jesús está enseñándole no solamente a Jairo, sino a todos nosotros. Y trayendo esperanza a nosotros de que el hecho de morir no es la última palabra y lo último del hombre, sino que hay una persona que está arriba de la muerte, que está sobre la muerte y que resucitó y que ha prometido que resucitaremos con él, ¿no? Entonces, es súper esperanzador eso. Me llama mucho la atención, tanto en este relato, como en el del Gadareno, que en los dos Jesús está expuesto, inclusive, ahí se dice claro, a burlas, pero en el otro Jesús sabía que las personas no lo iban a aceptar y él estuvo dispuesto a ser rechazado por ir a salvar a este hombre. Y aquí él está dispuesto a ir a esta casa de Jairo y que todos... De verdad, no puedo imaginarme, no sé si tú puedas, pero imagínate una casa donde ha muerto una niña y todos están llorando, ¿no? Y lamentándose, y Jesús llega y dice, no está muerta, ella duerme, y que las personas se burlen. ¿Pueden imaginar eso? O sea, hablaba con mi esposa y le digo, yo entiendo que a lo mejor puedes indignarte, puedas enojarte, ¿no? Puedas cuchichear tal vez con otra persona, como, ¿qué estás diciendo? O sea, no respeta, o lo que tú quieras, pero burlarte es algo muy grotesco del texto, ¿no? Pero es algo que también nos ilustra que Jesús está dispuesto a recibir burlas por nosotros. O sea, es algo muy difícil. O sea, somos personas que muchas veces le ofendemos y muchas veces, inclusive las burlas o lo que provocamos ni siquiera es porque estemos llevando una vida siguiéndole, sino a veces son cosas inclusive que nosotros provocamos porque está mal y Jesús se identifica con nosotros. O sea, Jesús no le da pena decir que Él nos compró, que Dios dio a su Hijo para comprarnos a nosotros, para perdonarnos, que somos hijos de Dios. Y eso como que me rompe el corazón porque Él es santo, o sea, Él no es digno de que nadie se burle de Él. O sea, Dios pudo en este momento
haber acabado con la vida de todos estos burladores ahí, ¿no? Y con la vida de este pueblo entero, ¿no? Al rechazarlo. Pero Dios no hizo eso. Dios decidió amarlos y servirles. O sea, Jesús estaba ahí para servirles, a pesar del rechazo y de las burlas y de todo esto que las personas alrededor estaban haciendo. Y bueno, ya vamos a acabar. No importa qué tan religiosos creamos que seamos, o crea ser, o crea yo ser, necesitamos a Jesús, y nuestra familia necesita que llevemos a Jesús a nuestra casa, como este hombre, ¿no? No esperando a esos momentos difíciles en los que no hay alternativa y tengo que ir a Jesús porque no tengo a nadie más quien ir, ¿no? Y Jesús nos va a recibir, ¿sabes? O sea, en este momento no le reprochó nada a Jairo y fue con él. Pero no esperemos a que algo así suceda, sino vayamos a Jesús como el Gadareno, ¿no? O sea, rindámonos a Él, aceptemos su voluntad y llevemos a Jesús a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestra esposa, al esposo, a nuestros vecinos o con quienes tengamos contacto. Pero no podemos llevar a Jesús si no vamos nosotros primero, ¿no? Así como Jairo. O sea, no podía, ¿no? No se puede. No se puede que tal vez piensas, no, es que mi hijo necesita a Jesús. Es que mira cómo se porta. Es que, no sé, o ponle el nombre que quieras que tú veas, ¿no? Y por eso yo le hablo y le digo y todo. Pero si no dejamos a Jesús tratar con nosotros, no le conocemos nosotros, no dejamos que Dios trate con nuestro pecado y todo, ¿cómo podemos llevar a Jesús a ellos? ¿No? Es una lección muy importante. Y hay algo muy interesante de estas historias que acabamos de leer. Usualmente, casi todas las personas tenemos miedo de las tormentas, ya sea naturales, ¿no? Empieza a tronar el cielo horrible y todo, y es como, ¿qué va a pasar? Creo que ya es el fin, ¿no? Pero también a las tormentas de las circunstancias, ¿no? Tenemos miedo, nadie queremos así como que, no, ojalá que no pase nada, ¿no? También tenemos miedo, algunos, a los demonios, ¿no? También tenemos miedo a perder lo que poseemos, como estas personas que vivían en esa región que perdieron sus cerdos y su economía se fue al suelo, ¿no? Hay personas que se han suicidado porque sus ahorros en sus cuentas y lo que habían atesorado de un momento a otro, porque la economía cambió y pasaron cosas, llegaron, quisieron ver su cuenta y estaba en ceros o en menos no sé cuánto, y personas se suicidan, o sea, por el dinero, ¿no? Y puede ser que estemos en cualquiera de estos, ¿no? También a las enfermedades, ¿no? Es algo a lo que recurrentemente las personas tememos, ¿no? Y a la muerte. Yo era una persona que temía muchísimo a la muerte, al borde de que pensé que casi me podía volver loco de estar pensando eso tanto, ¿no? O sea, huía de mis pensamientos, era como, distráete, porque si piensas en la muerte va a llegar así un temor, así que se apoderaba de mí. Pero Jesús nos llama, así como en todos los pasajes que vimos, a no temer, sino a creer en Él y a tener fe. ¿A tener fe en qué? En que Él es el Señor, Él es Dios y quiere ser mi Señor también, ¿no? A que Él nos puede perdonar si nos arrepentimos, ¿no? Como esta mujer. Lo que necesitamos es ser salvos, ¿no? Tal vez puede ser que estemos pasando por una enfermedad y tal vez nos da miedo esta enfermedad, ¿no? Pero en realidad lo que nos va a traer paz y lo que nos va a asegurar en nuestro corazón que va a haber eternidad en nosotros y que estaremos con Él para siempre, es la salvación de nuestras almas, ¿no? Y eso solamente Jesús la puede hacer. Puede ser que Él nos sane, ¿no? Puede ser que no nos sane, pero sin duda nos va a salvar si nos arrepentimos y le recibimos.
Él nos puede dar vida nueva y eterna si decidimos creer en Él. Y si a lo mejor estás ahorita pasando por algún momento de temor en alguna de estas áreas, ¿no? Puede ser que algo está sucediendo o simplemente tal vez tienes pensamientos en los que temes que algo vaya a suceder o que vayas a despertar un día y vaya a haber un pronóstico de algo, o alguien vaya a morir a tu alrededor o tú vayas a morir, ¿no? Puede ser que estés en alguno de estos o tal vez te dé miedo que es que cambió el gobierno y quién sabe qué pasa con mi dinero, ¿no? No lo sé. Pero de todas estas cosas, Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarnos de vivir una vida con miedo a estas cosas. Y más bien vivir una vida en la que le temamos, una vida en la que podamos someternos a Él voluntariamente y que experimentemos la vida de Dios en nosotros, ¿no? Y que así como el Gadareno, si estamos aquí, pues nos enfoquemos no en estar temiendo todas estas cosas, que no están en nuestro control, pero sí están en las de Dios, y que nos enfoquemos en lo que Él nos ha pedido. Ve y cuéntales las misericordias que yo he tenido de ti, ¿no? Y cómo yo te he liberado de todo esto que tenías. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por traer tanta esperanza a nuestros corazones. Muchas veces nos vemos así, Señor, atemorizados. Y a la luz de tu palabra podemos ver que muchas veces es porque no hemos confiado, Señor, en ti totalmente. Tal vez creemos que eres capaz de algunas cosas, pero de otras no, Señor. Tal vez nos hemos rendido a ti creyendo que puedes sanar una enfermedad, pero tal vez no creemos que puedes traer sustento cuando hay escasez, Señor. O tal vez no hemos creído, Señor, que tú has venido a salvarnos y que viviremos contigo eternamente. Cualquiera de estas, Señor, en primera te queremos agradecer porque tu palabra es clara, Señor, y nos llamas a creer en ti. Gracias porque podemos estar seguros que tú eres el Señor de todas las cosas. Y gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor, que estuviste dispuesto, Señor, a ir a la cruz. Estuviste dispuesto a que se burlaran de ti, Señor, a sufrir, Señor, a que te tuvieran en poco, siendo el Dios del universo. Gracias por salvarnos, Señor, y hoy decidimos creer en ti, en lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie y bueno, a mí se me quedó mucho este concepto, ¿no? De que ¿qué haces con Jesús, no? O sea, los cerdos le dicen, déjanos huir de ti, y Jesús dice, adelante. Y todas estas personas, por favor, vete. Y Jesús dice, concedido. Uh-huh. Y cada día tú y yo tenemos la oportunidad de responder a Él, ¿no? ¿Qué vas a hacer con Jesús el día de hoy? Yo solo quisiera que de esa manera termináramos nosotros respondiendo a Él, examinando dónde estamos nosotros, ¿no? Y siendo honestos con nosotros mismos, honestos delante de Él, y respondamos. Su amor está disponible para nosotros hoy, su gracia es real, así que cierra tus ojos, platica con el Señor. Y mi consejo es que respondas a su amor.